Mientras esperamos la aprobación de los grandes ETFs spot de XRP, vamos a hablar sobre Grayscale, vamos a hablar sobre empresas que ya tienen XRP en su tesorería y otras que podrían llegar a ir acumulando XRP a través de los ETF spot de las principales gestoras. También vamos a hablar de la situación en Japón y mucho más. Quédate hasta el final y antes una pausa para nuestro sponsor de hoy. El patrocinador del vídeo de hoy, MEXC, está repartiendo 2 millones de dólares en precios y para participar solamente tienes que depositar, hacer un trade, ya sea en spot o a través de futuros, y si participas vas a tener cero fees, cero comisiones en Bitcoin, Ethereum, BNB y Solana. Si quieres comprar una altcoin, si quieres comprar una moneda que esté listada en MEXC, debajo tienes el link para tener un 15% de descuento. Yo comparto con vosotros este descuento. Hay otros creadores que no lo comparten, así que ¿a qué esperas para aprovechar esta oportunidad? También puedes ganar otros premios como un Cybertruck y leer muy bien las condiciones de participación antes de acceder. También, muy importante, si utilizas futuros, puedes participar en la tarea 2, que consiste en utilizar Bitcoin, Ethereum, BNB o Solana, y también date prisa porque solamente los 10.000 primeros usuarios podrán participar en esta tarea 2. Por último, comparte con tus amigos el enlace de referido para incorporarse también a MEXC para cumplir con la tarea número 3. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Hoy comenzó la cotización de Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF, que es básicamente un índice ETF que replica el comportamiento de 5 activos. ¿Cuáles son esos 5 activos? Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y ADA Cardano. Y os preguntaréis, ¿por qué no está en esta lista BNB? ¿Por qué no hay activos como Dogecoin o como Tron? Bueno, es una elección que tiene mucho que ver con la capacidad de seleccionar activos, incluso directamente con el deseo, con la voluntad de ir incorporando activos que tengan algún componente estratégico, algún componente que le interese, en este caso a Grayscale y a CoinDesk. Bitcoin es un 74% y le sigue Ethereum con un 16%, XRP con un 5%, Solana 3,52% y por último ADA Cardano con 0,8%. XRP tiene un asset share muy alto, tiene 1,06%, y esto no es necesariamente algo relevante porque tiene mucho más que ver con el precio en un sentido nominal, es decir, XRP vale 3 dólares, casi 3 dólares, 2 y pico, y Ethereum vale, pues, está en el entorno de los 4.000, Bitcoin en el entorno de los 100.000, 110.000 dólares. Entonces, es un ratio no muy significativo, pero bueno, ahí queda por comentarlo. Y bueno, en el caso de Cardano también cerca del dólar, entonces ahí vemos también algo no demasiado relevante, pero ahí queda. Algo muy importante que debemos recordar es la capacidad de crear valor a través de esas compras. Y evidentemente comprar y poner a trabajar es diferente de solo comprar y mantener, o incluso, como es el caso de Ripple, tener XRP por haber recibido el famoso escrow. Y aquí va el detalle de qué empresas han anunciado ya tienen XRP en su tesorería. Ripple ya tiene XRP, es la primera empresa en tener XRP y evidentemente cuenta con un sistema de desbloqueos y de distribución. En cuanto a compra de XRP, sí ha habido momentos en los que han comprado XRP por necesidad para poder tener trabajando a su sistema, pero sobre todo han estado apoyando de muchas formas. Ya tenéis un vídeo en el canal en el que analizo qué está sucediendo con Evernorth y que el objetivo pasa por acumular XRP y poner a trabajar esa tesorería de XRP.
no es solamente un tema de acumular XRP, sino que al final del día tienes otras actividades y buscas tener ingresos o buscas tener algún tipo de comisión por otra actividad empresarial, lo cual está desvinculando en teoría tu tesorería del valor de la empresa, o al menos tienes una serie de índices que son muy interesantes. Por ejemplo, si alguien tiene que hacer una venta forzada de acciones de esa empresa, pongamos de Evernorth, podrías llegar a tener un cierto descuento con respecto a la tesorería pública de XRP. Y algo todavía más marcado es el caso de Ripple, que ha habido varios estudios que han indicado que si tú llegas a Ripple y el día 1 vendes todo el escrow, en teoría su valuación debería estar muy por encima de cómo está ahora mismo. La realidad es que no puedes vender de golpe y generarías un daño reputacional a la marca, por lo tanto no se hace. Entonces es súper importante recordar que el descuento con respecto al valor de XRP o de ciertos activos puede ser un tema de la necesidad de liquidez, puede ser también una oportunidad para tener un rendimiento adicional, y entonces hay que ir mirando muy en detalle qué hacen con el capital, qué hacen con XRP o qué hacen con su consultoría, si tienen ingresos por consultoría o si tienen algún activo adicional. Seguimos con Vivo Power, la primera que no es 100% del entorno XRP financiero, es de energía sostenible, y la conversión de EV, que en este caso es vehículos eléctricos, y anunció estrategia de tesorería centrada en XRP y una colocación privada de 121 millones de dólares. Acuerdo con Bitco para compra inicial. Trident Digital es otra empresa que planea financiar hasta 500 millones de dólares para una tesorería de XRP. Continuamos con Webus, que busca también acumular 300 millones de dólares para una reserva, una tesorería en XRP. Y hay un soporte documental que es un formulario que se presenta ante la SEC, un 6K, y es un mandato delegado. Esto quiere decir que están obligados a ir acumulando 300 millones de dólares en XRP. Y un detalle muy interesante es que es una empresa de movilidad y chofer premium. Y os quedáis como, bueno, ya habíamos hablado de 4 empresas que entre unas cosas y otras tenían alguna vinculación con la tecnología. En el caso de Ripple ya sabemos que es fintech, es tecnología para bancos y para instituciones financieras. Evernorth está muy centrado en XRP porque el objetivo es acumular XRP y ponerlo a trabajar. Vivo Power, energía sostenible y conversión a vehículo eléctrico. Y en el caso de Trident, soluciones digitales. Ahora llegamos a una que pues no es tan digital, pero aún así están acumulando 300 millones de dólares en XRP. Continuamos con Nature's Miracle Holding, que es una empresa tecnológica del sector agrario. Aquí vemos también diversificación, vemos distintas empresas con distintas estrategias, y aquí vemos una variedad súper interesante porque tienen un programa de tesorería corporativa de hasta 20 millones de dólares en XRP. Ya vamos bajando las cifras, pero aún así es súper interesante que una empresa que está centrado en un sector que de inicio estaría bastante alejado de lo que hace XRP, pues sí tienen ese objetivo de incorporar XRP. También hay que decir que puede ser una motivación de marketing, puede ser porque simplemente les gusta XRP, piensan que va a subir y que acumulan XRP, la gente ve, tienen XRP, bueno, pues voy a comprar, y no es como en el caso de Evernorth un objetivo tan relacionado con tu empresa. A veces ya cuando son cifras tan pequeñas puede ser que hayan querido dar marketing y hayan dicho, bueno, voy a comprar XRP y así soy de los primeros y aparezco en las listas. En el caso de Bitcoin, la lista es también bastante interesante, pero es más difícil salir en las 10 empresas más destacadas. Entonces lo hacen con XRP o lo hacen con otras monedas. Sí es cierto
que también hay algún motivo real para poder acumular XRP. Algún estudio habrán hecho y no es simplemente una cuestión de marketing en muchos casos, sino que también han hecho su estudio para convencer a una directiva o convencer a sus inversionistas, a sus inversores de esta oportunidad. Ya veremos si lo ponen a trabajar o no. Insisto que ese es un punto clave que deben tener en mente estos ejecutivos, porque si ponen a trabajar su XRP y obtienen un rendimiento, va a ser toda una ventaja. También puede ser interesante para sus tesorerías locales. Pueden tener XRP y hacer conversiones dependiendo de las necesidades, o convertir a XRP en vez de tener dólares, yuanes, yenes, dólares canadienses, peso mexicano. En vez de tener todo eso, pues lo mandas a XRP y listo. Es una de las formas de guardar valor o de tener una estrategia para no tener una diversidad de monedas que al final del día también tienen sus fluctuaciones. Continuamos con la siguiente empresa, que es de distribución logística farmacéutica, crédito de 50 millones de dólares y hoja de ruta, reserva de tesorería en XRP, programa de pagos con XRP. Ojo, aquí han pedido un crédito para comprar XRP. O sea, aquí tenemos, ya veis, una variedad bastante curiosa. Y vamos con el sector farmacéutico, distribución logística, y en este caso este crédito tendría un programa de pagos con XRP. Habría que entrar un poquito más al detalle, decidme debajo en los comentarios si os gusta este tema, porque si os gusta vamos a entrar un poquito más en detalle y vamos a ver cómo se estructura este crédito y además cómo se está buscando este programa de pagos con XRP. Seguimos con Worksport, que son accesorios y soluciones de energía para pickups, para carros, para vehículos de gran tamaño, política de tesorería con Bitcoin y XRP, hasta 10% del excedente de caja, compra inicial anunciada y registrada ante la SEC. O sea, no solamente están comprando, sino están registrándolo ante la SEC para decir, oye, yo voy en serio y es algo que quiero que no sea un problema, no quiero tener un Ripple 2.0, así que SEC, ahí voy. Eso es súper bueno. Y este 10% también tiene un objetivo de protección frente a la inflación, porque recordemos que si tienes efectivo o si tienes dólares y hay inflación, pues efectivamente tú vas a perder poder adquisitivo. Entonces tienes que protegerte y tienes que ir adquiriendo activos que tengan una cantidad limitada de activo en circulación y tienes también la oportunidad de poner a trabajar esos activos. Ahora vamos con un sector bastante polémico como es el del cannabis. Aquí cada uno tendrá su opinión. Yo simplemente leo lo que tenemos delante. Compra de 250.000 dólares canadienses, pesos canadienses lo llaman algunos, por la pérdida de valor que ha tenido. Y en este caso es una pérdida de valor con respecto al dólar. También vamos a ver un ejemplo de pérdida de poder adquisitivo, pérdida de valor en términos de dólares. Estas devaluaciones que pueden llegar en algunos casos con mucha fuerza a algunas economías, por lo tanto es un miedo en las empresas, es un miedo que viene respaldado por el histórico de devaluaciones masivas que han estado poniendo a prueba o poniendo en práctica a algunas economías y que ya os adelanto que no siempre sale tan bien como nos gustaría. Entonces es una protección contra varios fenómenos y aquí vemos el caso de compra con dólares canadienses, 250.000 dólares canadienses. Es una cifra pequeña, pero bueno, algo a comentar. Y ahora vamos con el tema central del vídeo de hoy, que es uno de los mayores grupos financieros de Japón. Si tiene XRP, si ha venido utilizando XRP. No sabemos exactamente cuánto tienen en tesorería y además como tienen una empresa con Ripple, tienen una tesorería que puede ser un poco compleja porque evidentemente una parte del escrow puede ir para estas operaciones, pero también pues, mantienen un cierto secretismo porque son capaces de darle mucha liquidez a un mercado muy específico que vamos a estudiar ahora a continuación, como es el de Japón.
Y sí sabemos que se ha comunicado una inversión de 200 millones de dólares en Evernorth para construir un gran tesoro público de XRP. 200 millones de dólares es aproximadamente el 20% del objetivo de recaudación para la fusión con la SPAC Armada 2, que estuvimos comentando hace unos días. Y además, en términos de extrapolación, esta es una startup. Si le han puesto 200 millones de dólares, es muy probable que tenga muchísimo más en tesorería. Es una cifra muy superior a lo que se pondría en caso de que no tuvieran tanto XRP en sus bóvedas. Mínimo tienen 1.000 millones de dólares en las bóvedas de SBI Holding. Es una aproximación y es un cálculo con base al riesgo que podrían estar corriendo con Evernorth. Mínimo 1.000 millones de dólares, pero seguro tiene mucho más. Sabemos que en Japón hay bastantes dudas en torno al yen, ¿vale? Hemos visto una caída bastante fuerte desde abril de 2025. El dólar ha estado ganando fuerza y el yen ha estado perdiendo ese músculo. Sí es cierto que ahora vamos a ver la bolsa japonesa, y a la bolsa japonesa ha estado yendo bien, pero tenía curiosidad y dije, ok, vamos a medir en términos de dólares. Ha caído un 8% en lo que va de año, y desde este máximo son aproximadamente 6 meses de caídas, un 8%. Claro, en esos niveles el hecho de que tu moneda pierda un 8% de valor contra el dólar, ojo, el dólar no ha estado especialmente fuerte. Hemos visto cómo ha perdido mucho valor contra el euro, el peso mexicano también ha ganado valor contra el dólar, y por lo tanto no es que sea una situación de super dólar o super fuerza del dólar, sino que pues, en una situación normalita en el dólar, la caída del yuan ha sido... La caída del yen ha sido bastante fuerte. Hacemos un inciso para ver el precio de XRP. Para mí está en una zona canguro. Sí, tuvo una caída, pero desde esa caída hemos estado para arriba, para abajo, y esto tiene que tomar una decisión. En cuanto al volumen, que ya sabéis que venimos siguiendo de cerca el volumen, sí es cierto que ha habido una subida de con respaldo de volumen, pero la verdad, esto sigue en un rango. Hasta que note un poco más de decisión, el precio está entre 2,30 y 2,60, 2,65, ¿no? Entonces, hasta que no salga de este rango, hasta que no haya volumen significativo, pues zonas de arriba de este rango son para vender, zonas de aquí abajo son para comprar. Estoy hablando en alto, no es ningún tipo de recomendación, depende mucho de tu perfil como inversor. En el caso de XRP contra Bitcoin sí tuvimos un poquito más de subida, sí se está respetando muy bien este soporte, pero de nuevo hace falta tener nuevos máximos, hace falta un poco más de alegría. Lo bueno aquí es que prácticamente se recuperó la caída de hace 2 viernes, entonces contra Bitcoin la situación está un poquito más interesante. Ahora sí, ahora vamos a hablar de cómo está la situación en el caso de Japón. Ya sabéis que tenemos una nueva presidenta, tenemos una primera ministra. Japón tiene una nueva primera ministra y a la economía le ha estado yendo bastante bien, o al menos la bolsa ha subido. Si nos vamos aquí al Nikkei, hemos visto una muy buena recuperación en términos de el índice en el Nikkei, y por lo tanto esta subida sí es cierto que hay que ajustarla en términos de dólares. Pues, si comparamos contra el dólar, no ha sido tan fuerte porque pues, habrías tenido un coste de oportunidad de haber mantenido tesorería en dólares, y esta subida ha sido del 59%. Esto indica que hay buenas perspectivas para la economía de Japón. Le ha sentado bien que el año pasado tuvieran una turbulencia, tuvieran un poco de susto. Aquí lo vemos. Fue una caída muy vertical, fue un desplome que solamente le afectó a Japón, la verdad.
y este desplome fue del 26%. Este 26% fue muy preocupante y la verdad es que Japón empezó a hacer las cosas bien, empezó a introducir reformas y empezó a atraer capital, por ejemplo, de México. Entonces, este punto es súper importante a la hora de entender cómo va a evolucionar o cómo está evolucionando el capital. Porque hay empresas japonesas, coreanas, incluso chinas, que van a Estados Unidos a comprar productos financieros, a ahorrar e invertir en productos que estén avalados por las bolsas en Estados Unidos. Y sabemos que ahora el gran riesgo es que haya productos no respaldados con producto real. Es decir, si no son spot, si no son fondos con respaldo 100% en XRP, hay un problema del que no mucha gente está hablando y es la inflación derivada de los futuros, de los contratos de futuros. Porque si vemos mucho apalancamiento, mucho papelito, mucho XRP de papel, vamos a tener fluctuaciones porque evidentemente hay una capacidad de venta a futuro que no estás moviendo con el supply actual de 100.000 millones de XRP. Pasa lo mismo en Bitcoin. En Bitcoin también tenemos un problema con los futuros y al final del día eso genera fluctuaciones, porque como su propio nombre indica, son a futuro. Entonces, en un momento dado tienes que liquidarlos. Y claro, en cuanto a volatilidad, vemos caídas y vemos subidas que no están tan respaldadas por factores estructurales o por factores macro o por factores de compra en spot a largo plazo. Entonces, vamos a analizar los que ya se han aprobado. En Canadá hemos visto un avance muy interesante desde junio de 2025 y hemos visto también una aprobación al 100% en XRP, porque recordemos que si no es spot, pueden respaldar con otros activos. Simplemente tienen la obligación de cerrar esa operación en el momento en el que el inversor quiera salirse del producto. Entonces, evidentemente, lo que buscamos es este spot, esta obligación de mantener la paridad. Y evidentemente queremos que la SEC haga sus auditorías, porque lo que no queremos es el misterio de Fort Knox. No queremos que un inversor piense, oye, es verdad que tienen XRP en sus bóvedas. Y esta es una reflexión muy importante, porque si vamos a una compañía opaca que no revela sus wallets o no se lo revela al regulador, evidentemente pues podemos decir, ok, ¿de verdad tiene XRP o es un contrato de futuros que está creando una inflación que no tiene que ver? Pues ese es el gran objetivo. Por eso tanta gente habla de los ETFs. No es simplemente se lista, sube o no se lista, no sube, incluso cae. No, es una cuestión un poco más compleja y sobre todo es un tema de ir viendo los pasos que se van dando. Sí, ha habido algunas aprobaciones, como ha sido el caso de Rex Osprey, pero es muy pequeño, es un ETF muy pequeño que además tiene una filial en Caimán, no es algo especialmente significativo, ¿no? Es algo un poco más testimonial. También hemos visto ETPs en Europa y por lo tanto aquí pues, ha habido un cierto debate, ¿no? Desde que un punto de vista es lo suficientemente sólido ese producto, bueno, pues al menos desde una perspectiva de volumen de trading, lo más interesante está por llegar. De esta lista, los más interesantes son el de Bitwise, el de Grayscale y el de Franklin Templeton. También el de Wisdom Tree, el de Wisdom Tree también es muy interesante por el volumen que tiene la gestora y por el volumen que se espera que se negocie. Sobre todo Franklin Templeton espera la aprobación por parte de la SEC y muchos me habéis preguntado, oye, ¿por qué no han aprobado ya los ETFs? Porque el gobierno de Estados Unidos está en shutdown y siguen llegando las solicitudes. Bitwise hizo una el 10 de octubre, por lo tanto, no solamente estamos a la espera, sino que ya estamos viendo avances muy buenos. Ha habido
estándares aprobados genéricos de listado para ETPs o ETFs en el Nasdaq y en la bolsa de Nueva York, lo que puede agilizar la aprobación de estos ETFs y que no haga falta tanto proceso de aprobación. No obstante, el riesgo está sobre la mesa. Necesitamos ver una relación 1 a 1 entre el Spot ETF y el subyacente. Evidentemente necesitamos pruebas de reserva, necesitamos todo lo necesario para que haya una relación real, y que no haya ningún tipo de susto, que no tengamos un FTX, que no tengamos un Luna, no tengamos nada de eso. Entonces, por eso tanta gente está dándole seguimiento a las aprobaciones de ETFs, porque evidentemente te legitiman. Ojo, puede que empiecen a vender porque la lógica de compra el rumor, vende la noticia, se haga realidad, pero por el momento estamos ante una situación en la que se está comprando, se está acumulando para poder vender en un futuro, esperemos, lejano. Porque si no, estaríamos en esta subida y bajada cada mes, cada pocas semanas, y aquí al final del día lo que buscamos es que los mercados financieros sean más accesibles y sean mucho más eficientes, que no tengas un impacto sobre el precio, que no tengas una simetría tan grande y que por lo tanto cuando vayas a cambiar grandes cantidades de moneda de un país a otro no tengas problemas en el tipo de cambio. Vamos a hablar sobre la fusión, la adquisición de algunas empresas. En este caso vamos a hablar de la adquisición y renombre de Hidden Road. Ahora pasa a llamarse Ripple Prime y os preguntaréis, ¿y qué hace? Porque ya han comprado varias empresas y hay que pararse a pensar qué hace cada una. En este caso es un broker que básicamente te permite comprar, vender, y la adquisición por $1.000 millones que se produjo hace unos días de otra empresa que en este caso permite a las instituciones financieras conectarse con otras instituciones es totalmente diferente. Aquí es adquisición de producto y es compra-venta de activos financieros. Entonces, lo que estamos viendo es un objetivo muy claro, que es traer la promesa, hacer realidad la promesa de activos digitales, llegando a los clientes institucionales a escala. Esto es súper buena noticia, no solamente para XRP, sino para el mercado cripto en general. Y ahora te toca a ti, me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Ya sabéis que todo lo que he comentado es mi opinión y no constituye un asesoramiento financiero ni un consejo de inversión, de compra, de venta. Soy asesor financiero, soy economista y todo lo que comento es mi opinión, es mi reflexión en torno a lo que sucede en el mercado. Estaremos muy pendientes, muy atentos aquí en el canal de Adrián Momentum.